Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver cómo calcular el equilibrio de estrategias mixtas mediante MATLAB, el equilibrio de Nash de estrategias mixtas. En este caso hablamos de juegos que no son de suma cero y teníamos anteriormente entonces cómo calcular las utilidades del jugador 2 eligiendo I y D, por ejemplo, esas opciones, suponiendo que I y D son las opciones que estamos manejando, ¿no? Entonces decíamos que teníamos probabilidades que son P y 1 menos P, y para el jugador 2 que sería Q y 1 menos Q. Déjame borrar esto. Entonces, de esto nosotros igualamos, o sea, queremos encontrar una formulita, ¿por qué? Para poder, por ejemplo, simularlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es igualamos y encontramos, digamos, la solución de manera general. Los igualamos y despejamos P y nos queda esta que sería nuestra formulita para encontrar entonces el valor de P. Lo mismo vamos a hacer para Q. Para encontrar el valor de Q, entonces ahora vamos a utilizar lo que ya teníamos de manera general, igualamos y encontramos la solución para Q. Entonces, para encontrar Q vamos a usar los valores de X y para encontrar P vamos a usar los valores de Y, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es pues la solución que yo tengo para encontrar P y Q. Ahora vamos a verlo cómo lo haríamos en MATLAB. Entonces, déjame nada más compartirles entonces toda la pantalla. Ok, déjame compartir toda la pantalla. Entonces nos vamos. Ya teniendo los valores de P y los valores de Q, lo que hacemos es entonces pues llevarlo a MATLAB, ¿no? Entonces en MATLAB lo que podemos hacer es, pues vamos a poner este juego de forma estratégica, los jugadores van a ser 1 y 2, las acciones van a ser I y la acción D, las estrategias, pues en este caso como es un juego de forma estratégica, pues I y D también, las utilidades para y para el jugador 1 va a ser x11, x12, x21 y x22. Las utilidades para el jugador 2 van a ser y11, y12, y21 y y22 para cada perfil de estrategia de manera específica. Y nuestra tabla de pagos nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo ejemplo que vimos en el video anterior. Vamos a simularlo y a ver cómo nos queda, a ver si nos coincide el resultado. Vamos a ver entonces, lo que me interesa es ver estas formulitas de aquí. Estas formulitas son las que acabamos nosotros de ver acá, ¿no? Cómo calcular P y cómo calcular Q en estrategias mixtas. Y22 menos Y21, entonces Y22 menos Y21 entre todo esto, ¿no? Para calcular P necesitamos todos los valores de utilidades del jugador 2. Y para calcular Q necesitamos todos los valores de utilidades del jugador 1. Entonces, esto es como ya lo definimos aquí. Aquí, por ejemplo, lo podemos definir de manera manual, irlos ingresando o ingresarlos todos de una vez. Por ejemplo, cuando ya tenemos los valores, ya los ingresamos todos de una vez aquí. Entonces, les dejo la opción para que ustedes trabajen de diferente manera. Tenemos la tabla de utilidades del jugador 1 y le tenemos la tabla de utilidades del jugador 2. ¿Ok? Y con esto nos vamos a calcular entonces las probabilidades P y Q. Y vamos a ver si coincide con lo que obtuvimos anteriormente. Veamos entonces en el ejemplo 2 anterior. Veíamos que en el ejemplo 1 teníamos este resultado y en el ejemplo 2 veíamos que obteníamos este resultado, ¿no? Y D con probabilidades 2 tercios, o sea que P, en este caso, recuerden que P era 2 tercios, P es igual a 2 tercios, y Q nos va a dar como resultado 3 tercios, perdón, 3 séptimos. Entonces, estos son los valores que queremos encontrar nosotros para saber esas probabilidades. Vamos a ver entonces si nos coincide con lo que nos da en MATLAB. Entonces, ya una vez teniendo la tabla de pagos, ya vimos cómo hacerlo anteriormente, entonces calculamos los valores de P y de Q, ¿no? Ya teniendo esas formulitas. Y los vamos a imprimir aquí en pantalla. Vemos entonces, corremos este programita y entonces vamos a irnos a la ventana de MATLAB. Entonces tenemos nuestra tabla de pagos, recuerden que es por cada jugador 1 y jugador 2. Entonces coincide con lo que vemos aquí. 0, 3, 4 y 0 sería la tabla del jugador 1 y 1, 2, 0, 2 sería la tabla para
el jugador 1, 0, 0, 2. Sería la tabla para el jugador 2. Aquí me equivoqué. En el programita aquí debería de ser jugador J2, ¿no? Vamos a volverlo a correr. Tenemos ya jugador 1 y jugador 2. Ahora las probabilidades en estrategias mixtas son P 0.6667 y Q 0.4286. Vamos a ver si nos coincide. Recuerden que P era igual a 2 tercios. Entonces, 2 tercios en decimal, ¿cómo quedaría? ¿No? Quedaría entonces 0.667, que coincide con la P que acabamos de calcular. Y Q, ¿qué sería? Entonces, vamos a ver aquí, es 3 séptimos. Entonces, 3 séptimos igual a 0.4286, que coincide con lo que vemos aquí, que teníamos pues en MATLAB. Entonces, verificamos que coinciden los resultados con lo que habíamos calculado de manera analítica. Ya lo habíamos calculado aquí y estas son las probabilidades P y Q que nos habían dado respectivamente. Esto después, a ver si queremos, lo podemos llevar a probabilidad 1, probabilidad 2, o sea, probabilidad de cada estrategia, ¿no? Sí, pero teniendo la probabilidad de 1, recuerden que ya tenemos la otra, porque la otra era 1 menos P y 1 menos Q respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues con esto estaríamos culminando lo que es la simulación en MATLAB de las estrategias mixtas o el equilibrio de Nash mediante estrategias mixtas. Lo vimos entonces cómo hacerlo en MATLAB. Para eso requerimos pues calcular P y calcular Q. Y ya tenemos aquí las formulitas para que ustedes los anoten por ahí sus libretas. Gracias por tu atención.